Shalom, queridísimos Javerim y Javeros, bienvenidos a nuestra 83ª clase de Introducción al Judaísmo en www.kultuf Sefarad. Hoy con un tema fascinante. Vamos a comenzar el tema de la estructura de la familia y vamos a comenzar con el importantísimo tema de la relación entre padres e hijos. ¿Cómo dimensiona esto el judaísmo en sus diferentes responsabilidades? Hoy me van a tener que disculpar un poquito porque tenía una hoja con todas las fuentes, entonces voy a tener que buscar un poquito porque desafortunadamente no grabé y tuvimos un pequeño problema de electricidad y se esfumó. Lo importante siempre de guardar los archivos. Entonces vamos a comenzar con... de cierto modo, vamos a comenzar al revés. Y es dimensionando la relación entre padres e hijos en el judaísmo. Está basada o se modela en la relación entre los seres humanos y Dios. ¿Ok? Es hermosísimo. Vamos a ver si se la puedo mostrar. Hay uno de mis dichos favoritos del Pirkei Avot, en el que Rabbi Akiva dice, o sea, ese sí lo encuentro facilito. Ese sí lo encuentro facilito. Los demás iban a ser un poquito más difíciles. Ok. Avot. Pasemos. Ok. Hagamos esto grandotote. Si alcanzan a ver el texto, cuéntenme por el chat. Ok. Ok. Si lo ven, si lo ven. Azara Dorot, Rabbi Eliezer, Elisha Ben Abuya. Ok, busquemos una pequeña búsqueda. Disculpen, todo esto lo tenía ya yo preparado, pero se nos borró. Entonces, edit. Rabbi Akiva. Rabbi Akiva. ¿Cuántos es el find next? Ok, estamos aquí, justo. Este es el capítulo tercero. Capítulo tercero a la Mishnah 14. Hu haya Omer, Rabbi Akiva solía decir, Haviv Adam Shenivra Betzelem. Feliz es el ser humano que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Hibayetera no da'at lo Shenivra Betzelem. Pero a una mayor demostración de amor es que se le informó que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Ok, Sheneemar, pues está dicho en Bereshit 9, Ki Betzelem Elohim asa et Adam. Pues Dios creó al ser humano a su imagen. Ok. Entonces, una cosa es ser creado a imagen y semejanza de Dios y otra cosa es ser creado, otra cosa es saber que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Javivim Israel, felices o bien amados es el pueblo de Israel, Shenikreu Banim Lamakom, que fueron llamados, ojo, aquí no dice que fueron hechos, sino que fueron llamados hijos del Eterno. Hibayetera, una mayor bienaventuranza, es que se les fue, que se les fue, o sea, que supieron que fueron llamados hijos de Dios, pues está dicho en Devarim 14, Banim atem lashem Elokeichem. Ustedes son hijos de Hashem, vuestro Dios. ¿Ok? Y esta es una noción que en el judaísmo
a través de la Torá, aparece que los seres humanos, o sea, y en especial pues enfocándonos en la relación entre el pueblo de Israel y Dios, es una relación de padre de familia con hijos. ¿Ok? Y es sobre eso que vamos a basar la relación que tenemos nosotros con nuestros hijos. Una pequeña nota al pie. Esto no significa que las demás personas del mundo no sean hijos de Dios. Rabí Akiva no necesariamente era el más universalista de los rabinos. Y esto pues es obvio, no solo de la literatura rabínica, sino leyendo en los libros de los profetas, que en efecto, esta verdad original de la Torá, de que todos los seres humanos somos creados a imagen y semejanza de Dios, eso implica también una relación de parentesco, y en efecto Dios es padre no solo del pueblo de Israel, sino de toda la humanidad. ¿Ok? Entonces, tenemos esta noción de que Dios es el padre de la humanidad. Y más específicamente, por lo que nos corresponde a nosotros como padres o como hijos judíos, hay una relación también de Brit. Y ese es, en mi opinión, la funcionalidad o la relación central de Dios, que de los padres con los hijos, de pacto. Ok, entonces tenemos esta noción de berit, de pacto, donde ambas partes tienen derechos y tienen obligaciones. Ok, en las relaciones filiales en el mundo antiguo, especialmente si tomamos un ejemplo, Roma, el pater familias tenía derecho absoluto sobre sus hijos y sobre su esposa. El pater familias podía matar a su hijo sin ningún tipo de recriminación legal. Podía matar a sus esclavos. Esa es una relación de verticalidad, donde el padre es un tirano, especialmente el papá, o sea, hablando literalmente, el macho de la casa es el tirano, es el rey de la casa, y no hay ningún tipo de responsabilidad. Ese no es el modelo ni a nivel familiar ni a nivel teológico. Y esa es una de las primeras cosas, Javerim, que nosotros tenemos que desechar. Cuando venimos al judaísmo, especialmente aquellos de nosotros que crecimos por fuera de él, o personas que a pesar de nacer judías no crecieron envueltas en un estudio profundo y en una vida marcada por los valores de la Torá, la imagen que se tiene de Dios es el de un tirano, especialmente la gente que viene de iglesias evangélicas, donde Dios es el megatirano, representado a nivel de la iglesia por el pastor, que es súper tirano y tiene derechos sobre todos sus fieles. Y luego esto pues viene a representar en cada familia el padre, ¿cierto? Que tiene derecho absoluto y en esta casa mando yo, carajo. ¿Ok? Ese tipo de dominio no es el ideal ni teológico ni familiar que presenta el judaísmo. El judaísmo presenta, disculpen Javerim que esté revisando, me están llegando textos, como les dije al comienzo, tengo a alguien bastante grave en el hospital. Entonces, sino que la relación teológica en el judaísmo está moderada por un brit entre Dios y el pueblo. Y un brit es un pacto bilateral donde ambas partes tienen derechos y obligaciones. Igualmente, hay un pacto entre los padres y los hijos. ¿Ok? Entonces, esta es la relación. La relación entre un padre y un hijo en el judaísmo está definida por deberes y
derechos mutuos, ¿ok? Y no por una relación vertical, estilo tirano, estilo pater familias romano, que desafortunadamente es el modelo al que también estamos acostumbrados como latinos. Recordemos, en América Latina, latino también es romano. Mucha de nuestra cultura desafortunadamente se nutre de los elementos más agresivos, más machistas y más injustos de la cultura romana que han pasado a través del catolicismo a la cultura latina, y es desafortunadamente muchas de las cosas que hacen de nuestra pobre América Latina no el sitio que debería ser. Es un problema cultural, no es falta de recursos, es falta de cultura. Preguntas sobre este tema. Preguntas sobre este tema. Ok. Si no hay preguntas, entonces pasamos a una exposición de este pacto y en qué consiste. Posiblemente la visión, al menos del lado de los padres, más obvia, aparece en lo que se llama, o lo que mal se llama, los 10 mandamientos. O pues que a pesar, ya les he dicho hasta el cansancio, que no se deben llamar así, sino que se deben llamar las 10 sentencias. En el judaísmo tenemos más de 10 mandamientos, pero en efecto es la declaración de Dios en el monte Sinaí. Y la cuarta de estas alocuciones habla específicamente sobre este tema, ¿ok? Que es Kaved et avija ve'et imeja. Honrarás a tu padre y a tu madre, lema'an y arihun yameja, para que se extiendan vuestros días, al ha'adama, sobre la tierra, asher Adonai Eloheja noten lach, que Hashem tu Dios te da a ti. Entonces tenemos esta noción de kavod, de honrar. Es un deber del hijo o la hija honrar al padre y a la madre. ¿Ok? Esto se manifiesta en toda una serie de sub-mitzvot técnicos, ¿cierto? No sentarse en la silla del padre y de la madre, no corregir al padre o a la madre públicamente, honrarlos, es decir, hablarles con respeto, no usar las cosas que son específicamente de ellos sin su permiso, en algunas comunidades ponerse de pie cuando entra el padre o la madre. Entonces estos son actos positivos, actos que yo hago para mostrarle a mi padre y a mi madre kavod. Ahora, kavod es una cosa muy diferente a amor. ¿Ok? Es interesante que en ningún lugar de la Torah se dice que debemos amar a nuestros padres. Pero eso también, en mi opinión, tiene una explicación muy sencilla. Y es que amar a nuestros padres es algo tan natural que no requiere ser una mitzvah. Mitzvah es algo que nosotros debemos aprender, en muchos casos algo que nos cuesta trabajo. Amarás a Dios. A veces es difícil amar a Dios en un mundo donde hay cáncer, en un mundo donde hay violencia, en un mundo donde hay... a veces es difícil amar a Dios. Amar a nuestro prójimo. Amar al prójimo es bien complicado. Es una mitzvah bien difícil, pero prácticamente nosotros estamos biológicamente condicionados para amar a nuestro padre y a nuestra madre. Pero aquí tenemos una cuestión de darles kavod. Y es algo que aquellos de nosotros que ya estamos pasados más o menos la mitad de la vida, aprendemos.
Y es cuando uno es chico, no necesita esta cuestión de kavod. Kavod como honor, como gloria, como darle respeto. O sea, kavod viene de la raíz kaf, bet, dalet, que significa peso. Peso. Algo kaved es algo pesado. Es darle peso a mi padre. Cuando uno es niño, mi papá es Superman y mi mamá es la Mujer Maravilla. Si uno tiene una relación saludable con sus padres, Dios espero que Dios nos haya concedido ese importantísimo don. Pero cuando uno crece y ya desde la adultez comienza a ver a los padres con sus errores, con sus limitaciones, con sus prejuicios, ahí es donde esto verdaderamente se vuelve una mitzvah. Porque, y especialmente esto es cierto cuando nosotros mismos nos volvemos padres y entendemos la profunda humanidad que se involucra en la educación de los hijos. A veces, no sé, como nos cuesta trabajo ponernos o sea, por un lado se genera una empatía de bueno, ya entiendo de dónde sacaba mi papá o mi mamá estos disgustos y estas cosas, pero por el otro lado, eso también nos urge como a ponernos al mismo nivel de nuestros padres. Y ahí es donde entra esta mitzvah, y es Haverim, nosotros nunca vamos a estar al mismo nivel que nuestros padres. ¿Por qué? Porque les debemos una deuda que no les podemos pagar, que es la vida. Entonces, así mi papá sea un simple barrendero y yo sea el presidente de la nación, ahí es donde entra esta mitzvah, kavod. Esta persona me dio la vida y tengo que honrarla, así yo en mi adultez haya llegado mucho más lejos que él o que ella. Honrar a mi padre hasta el día que se muera. Hasta el día que, o sea, hasta el día que yo me muera también. Y eso a su vez, nuestros hijos tienen la obligación de honrarnos a nosotros. Es una cuestión que se va pasando de generación en generación. Pero kavod es ese respeto positivo que se le da al padre, de poner al padre y a la madre ponerlos por encima de uno. ¿Ok? Hay una contraparte que aparece en el libro de Deuteronomio, que es morá. Morá viene del verbo lirá, que es temer. De aquí viene norá, ¿cierto? Terrible o tremendo, que causa espanto. Hay otra mitzvah en la Torah que dice Ish imo vetaviv. No, morá, eso es morá con hey. Esto es morá con alef. Muy diferente. Ok, ojo. Una cosa es la palabra Torah, que viene de la raíz Yud, Resh, Hey. Ok. Otra cosa muy diferente es Ira, que viene de la raíz Yud, Resh, Aleph, que es temor. Y esto es temor. Un hombre una persona, Ish, Imove, Taviv, Tirau. Una persona debe temer a su padre, a su madre y a su padre. Y aquí vemos que hay hay una inversión. Cuando digo Kaved de Tavija Betimeja, respeta, honra a tu padre y a tu madre. Y nos dice un midrash, porque yo naturalmente voy a honrar mucho más a mi madre que a mi padre. Entonces la Torah debe decirme primero, o sea, dele kavod a su padre, porque el kavod a la madre es más natural. E igualmente, Ish imo ve aviv tirau.
Una persona debe tenerle temor a su madre y a su padre, porque en general los papás al parecer damos más miedo que las mamás, aunque creo que el autor Moshe jamás tuvo una mamá latina con chancleta. Creo que hubiera sido diferente si Moshe se hubiera enfrentado a la poderosa chancleta latinoamericana. Eh, y aquí no estamos hablando de un temor patológico. Eso nos devuelve a la relación romana de paterfamilias donde el padre es un tirano. ¿Ok? O sea, la misma ira, nosotros debemos temer a Dios. Cuando se habla de temor de Dios, este es el verbo que se usa. Yud, Resh, Aleph. Esto no es temer que Dios me vaya a castigar o temer que Dios me vaya a hacer daño, sino tener ira. Y este es un midrash hermosísimo que le oí al rabino. Vale la pena traerlo a colación. Se lo oí al rabino Zalman Schachter Shlomi. Incluso lo subtitulé al español, lo voy a publicar muy pronto, donde se habla que hay tres, Zichrono Livraja, el rabino murió hace 2 años, que en hebreo hay 3 palabras para miedo. Para miedo. La primera palabra para miedo es pajad. Pajad. Pajad puede dividirse, aquí se hace un lindo ejercicio midrashico, en po-had. Aquí hay algo filoso, ¿cierto? Es el ladrón que le saca uno el cuchillo, eso es pajad. Ahí hay algo filoso que me va a cortar. Pajad. Pojed, sí, pojed es yo tengo miedo, o sea, es esa misma raíz, pajad. El segundo tipo de miedo es eimá. Eimá. Y si yo divido eimá en 2, ei significa dónde, ma significa qué. Es el temor de estar perdido. No sé, o sea, no sé. ¿Dónde? ¿Qué? ¿Qué es lo que me está pasando? Ese es el temor, o sea, de cuando yo estoy perdido en la mitad del bosque, no hay un lobo que me está asustando, eso es paja, de ahí hay algún peligro concreto. Eima es lo que en inglés se llama dread, ¿cierto? Dread, que es un miedo, pero es un miedo como inacible, donde todavía no hay una cosa que me está asustando, sino como un temor general. Y por último, irá. Irá, que en inglés se traduce, o sea, esta palabra no la conozco en castellano, es o. O. O es sobrecogimiento, asombro. Y lo que decía Reb Zalman es una cosa hermosísima. Yirá es el miedo que yo siento cuando de pronto me veo observado. Yo no sabía que alguien me estaba observando y de pronto me veo observado. ¿De dónde saca esto? El verbo yirá es muy, o sea, la raíz yud resh aleph también significa que ver. Eso es ira, eso es morá. Es sentir que a mí me está mirando unos ojos iguales a los míos. Cuando yo siento temor de Dios, no es pajad, no es que Dios me va a liquidar con un rayo. No es eimá, no es de dónde va a venir mi ataque, es ira, es Dios me está viendo y me siento avergonzado. Me siento visto, me siento que me están escudriñando el corazón. Entonces, expongamos esto
Y nosotros estamos obligados a sentir morá de nuestros padres. Es decir, estamos obligados a sentirnos observados por ellos hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y morá y kavod son dos caras de la misma moneda. Porque yo, a aquella persona que le manifiesto morá, le manifiesto también kavod. Alguien que me ve gana mi honor. Alguien que me ve, Javerim, aquellos de nosotros, nadie sabe vernos como nuestros padres. Nadie puede cortar, ¿cierto?, los disfraces y las máscaras y decir, no, usted. Eso es morá. Y la respuesta a esto es kavod. Es honrar a esta persona que nos dio la vida, que puede ver en nuestra alma, y tratarlo con superioridad. Así nosotros ahorita seamos pues el PhD y el rabino y el presidente de la nación, y este sea un humilde barrendero no solo no avergonzarnos de nuestros padres cuando los vemos en su humanidad cuando somos mayores, que esto nos va a pasar igual a todos. Ahorita a nosotros que tenemos hijos chiquitos es delicioso, porque en serio, yo soy Superman, mi mujer es la Mujer Maravilla, pero esperen a que esos niños crezcan y nos vean con ojos de adulto. Y ellos también nos saben reconocer. Y la parte del Brit que les corresponde a ellos es kavod y morá. A pesar de todo lo que nos conocen, seguir honrándonos y seguir sintiéndose un poquito observados por nosotros. Sentir un poquito de temor. ¿Ok? Hay, como lo hay en teología. O sea, que sea una relación bilateral no lo hace una relación simétrica. La relación entre padres e hijos no es simétrica. Eso es uno de los, o sea, por un lado, ¿se acuerdan en el Elul pasado que estuvimos estudiando al Rambam? Estuvimos estudiando la ética del Rambam. ¿Cuál es la noción central de la ética del Rambam? El justo medio. El justo medio virtuoso entre dos extremos. Es algo que el Rambam, por supuesto, saca de Aristóteles. Pero pues que lo saque de Aristóteles no significa que sea equivocado. Como el Rambam dice en ese mismo texto, saca la verdad y escucha la verdad de donde provenga. Entonces la generosidad es el justo medio entre la avaricia, por un lado, y el despilfarro en el otro. Entonces aquí en el continuo virtuoso, vicioso del parentesco, por un lado tenemos la relación despótica, tiránica, presentada por Roma, el despotismo familiar, ¿cierto? El pater familias romano, donde la relación no solo la relación es completamente vertical y tiránica. Y creo que en este lado tenemos otro extremo que desafortunadamente también es muy común hoy, incluso en América Latina, que es la completa falta de autoridad. Yo no soy un padre, yo soy un amigo. Ok, o sea, es una reacción tan fuerte en contra del pater familias romano, de este padre despótico latinoamericano, ¿cierto? De rejo en mano, o como decían en mi casa, Pedro Moreno, que quita lo malo y pone lo bueno. Pedro Moreno es la correa o la chancleta. Pedro Moreno es más exactamente la correa. La chancleta no tenía nombre, la chancleta es la chancleta.
O sea, es una reacción ante este despotismo familiar. Pero por el otro lado, pues especialmente en mis contemporáneos, se ha vuelto una completa, todo es, yo soy tu amigo, somos iguales. Y ese no es el modelo judaico. Esta es una relación bilateral, sí, pero no es una relación simétrica. Y desafortunadamente, ambos casos, como suele pasar, ambos extremos llegan a lo mismo. Ambos extremos llegan a lo mismo, y es que, por un lado, padres que no ponen límites y no exigen que se les dé kavod o morá o irá, acaban siendo irrespetados por sus hijos. Igualmente, ese es exactamente la misma consecuencia que pasa con el despotismo familiar. ¿Por qué? Porque eventualmente yo me doy cuenta, y esto sucede cuando tenemos 18, 19, 20, 21 años, que ya yo soy más fuerte que mi papá y que las amenazas ya no sirven. Y entonces, ¿dónde queda? O sea, ese pánico que generaba el papá, ya al viejito ya le están saliendo canas, está gordito, y yo estoy aquí pues en mi juventud, pues yo ya no le tengo que respetar. Entonces, mal que bien, ambos llevan al mismo modelo, llevan a la misma consecuencia. Y eso que no estamos hablando de amor, porque es muy difícil legislar sobre el amor. A ver, es muy, muy difícil legislar sobre el amor. Tanto así, pues, que la mitzvah no hay mitzvah de amar a los padres, hay mitzvah de respetarlos. Ojalá tengamos todos el sehut de que nuestros hijos nos amen, pero al menos tienen que respetarnos. Y creo que si una familia hace lo mejor que puede y trata de inspirar kavod y una medida de ira y cumple también su parte, que ya vamos a ver cuál es, con sus hijos, este Brit va a funcionar. Preguntas. Ok, entonces vamos a una Mishnah donde aparece entonces esa es la parte de los esa es la parte del Brit que le corresponde de los hijos a los padres. ¿Ok? Eso es lo que les corresponde de los hijos a los padres. Ahora, ¿qué le corresponde de los padres a los hijos? Hay cosas que son tan obvias, que la Torá ni siquiera las menciona, como hay que alimentar a los hijos, hay que darles techo, hay que darles, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es tan obvio que la Torá ni siquiera lo trae a colación. La literatura rabínica expande sobre eso, ¿cierto? Hay que alimentar a los hijos, hay que alimentar a las hijas, hay que encargarse de ellos, hay que alimentar, pues en una sociedad donde los hombres eran aquellos que se ganaban, eran los actores económicos, hay que también darle de comer pues a la esposa, eso es la ketubá, aquellos de ustedes que tienen una ketubá, que han firmado una ketubá, ahí dice befarnes, beizón, ¿cierto? Te daré de comer y te vestiré y te satisfaré, te daré satisfacción sexual. Todas estas cosas aparecen en la ketubá y todo esto es parte del brit que hay entre hombre y mujer, que eso es el tema de nuestra próxima clase, el matrimonio
dentro del judaísmo, el concepto del matrimonio en el judaísmo. Pero la Mishnah, o sea, la primera obligación, Javerim, que tenemos como padres judíos, aparte pues de las cosas físicas que son obvias, proteger a nuestros hijos, darles de comer, darles un techo, eso pues es tan obvio que ni aparece. Es algo que nosotros repetimos 4 veces al día. 4 veces al día. ¿Cuál es la obligación central de un padre judío para con sus hijos? Veshinantam levaneja. Repetirás estas palabras a tus hijos. Y aquí me refiero, o sea, esto por supuesto aparece en el Shema. En el Shema. Veshinantam levaneja. Enseñar repetir estas palabras a tus hijos. Y aquí estamos hablando de una manera mucho más amplia que simplemente enseñarles judaísmo. Porque ¿qué palabras es las que estamos repitiéndoles? ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווה אתכם היום על לבביך. Es tratar de enseñarles a nuestros hijos a amar a Dios. Y amar a Dios, y remitiéndonos a la primera, al Rabbi Akiva que leímos al comienzo de la clase, también implica inmediatamente amar a sus representantes en la tierra, que son los seres humanos. Veshinantam levaneja. Esa es la primera obligación de todo padre. Enseñar Torah, pero enseñar Torah en un sentido mucho más amplio. Simplemente no es enseñar solo judaísmo, no es enseñar solo los 5 libros de Moisés, sino es enseñar valores. Y ojo que no es simplemente dar sermones. Shinantam. Shinantam viene del verbo leshanot, que significa repetir. Repetir con el ejemplo. No es sentarse en un cuarto y mostrarles, sino es mostrarles con el ejemplo. La primera obligación judaica de un padre, de una madre hacia su hijo es darle ejemplo de cómo vivir en temor de Dios, en amor de Dios y en servicio de sus semejantes. Es el ejemplo, no son las lecciones, no son las charlas, no son los regaños, es el ejemplo. Hay un cuento, hay un dicho hermosísimo de Menachem Mendel de Kotzk, el Kotzker Rebbe. Decía, Veshinantam levaneja, ¿cierto? Repetirás esto a tus hijos. Y entonces él decía, y en vez de la persona sentarse a estudiar Torah con su hijo, ¿qué hace? Va y le paga a un rabino, a un rebbe, para que vaya y le enseñe Torah a su hijo. Y cuando este niño crezca, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer este niño cuando crezca? Seguirá el ejemplo de su padre. Y no estudiará Torah con él, sino que lo llevará a que un rabino le enseñe Torah. Nuestros hijos no hacen lo que nosotros les decimos, nuestros hijos hacen lo que nosotros hacemos. Si sus hijos gritan, es porque ustedes gritan. Yo nunca grito, sí gritamos. Si sus hijos son groseros, miren cómo trata usted. Nuestros hijos observan todo, cómo trata usted a la mesera, cómo trata usted al portero, cómo trata usted al policía de tránsito, si dice palabrotas, si chismosea.
Va uno en el carro feliz de la pelota, la Shon Harra viene y están estos, uno cree que esos están elevados, que están escuchando el disco este de Disney en el CD, que están jugando con el bichito, con el Tamagotchi. Veshinantam le maneja. Repetirás esto a tus hijos. Tus hijos serán una repetición tuya. Veshinantam le maneja. Tus hijos son repeticiones tuyas. ¿Ok? Ok. Pero esto está en el Talmud, no en la Mishnah. Ok. Vamos al Talmud. Talmud. Kiddushin. Página Kaftet, creo. Como les digo, tenía una hoja muy bonita y me la borró el apagón. Ok. Por aquí está. Es una veraita hermosísima. Está por aquí. Matnitin. Está justo después de la Mishnah. Pensé que era 29a. Nashim Havin, Nashim Pturot, Kaftet Bet. ¿Dónde está? My mitzvata ben alaav. Ok, acá está. Acá está. Tanina lejad de Tan Rabanan. Ok. Esta es nuestra veraita. Excelente. Jaja. Acá está. Tanina leja de Tanu Rabanan. Aprendemos en una veraita. Ha'av hayab bibno. El padre tiene la obligación con su hijo. Le moló. Circuncidarlo. Ulif dotó. Hacerle pidión Javel. Si es primogénito, requiere redimirlo. ¿Ok? Estas son cosas pero relativamente rituales. Le lamdó Torah. Le lamdó Torah, enseñarle Torah. No solo a través del ejemplo, por supuesto, de valores, sino también sentarse a estudiar Torah con ellos. Enseñarle Torah. Eso van a aprender más Torah de ustedes que de mí o de cualquier otro rabino. Le hasió isha. Buscarle pareja. Esto es en nuestros días un poquito más difícil. En el mundo talmúdico pues había matrimonios arreglados. Hoy en día, Javerim, yo creo que una persona en el mundo moderno puede cumplir esto haciendo claras las expectativas que tiene. No podemos ya ir a casar a nuestros hijos, eso ya no va a funcionar. Pero tener nuestras expectativas claras.
Decir, mire, yo quiero que usted se case con una chica judía o quiero que se case con alguien bueno, etcétera, bla, bla, bla. No te cases solo por la apariencia. ¿Cierto? Aquí tenemos que ser buenos consejeros. Le lamdó omanut. Hay que enseñarle a nuestros hijos una carrera. Una carrera. Enseñarles cómo ganarse la vida. Veyesh omrim, muy importante. Af lehashito bamaim. Y hay quienes dice también enseñarle a nadar. No solo a poder desempeñarse en la vida, sino también poder sobrevivir. Es bien importante. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dice, Kol sheino melamedet bno omanut, alguien que no le enseña un oficio a su hijo, melamedó listut, le enseña a robar. Palabras fuertes. Listut salkadata, estamos hablando verdaderamente de alguien que no le enseña a su hijo un oficio, le enseña a robar. No. Como si le enseñara a robar. ¿Por qué? Porque una persona sin oficio, pues eventualmente va a acabar robando. Entonces tenemos aquí, esta es la otra parte del Brit. Yo debo ocuparme de las necesidades físicas de mi familia, pero no solo eso, sino también de las necesidades religiosas. Circuncidarle, redimirlo, enseñarle Torah, tratar de asegurarme de que cuando sea hora de crear una familia, cree una familia que sea positiva para esta persona. Enseñarle cómo vivir en el mundo para que no acabe robando. Y enseñarle a nadar. Enseñarle a sobrevivir. Nuestra labor central como padres Haverot, es ser educadores. Es ser educadores. Ahora, quiero hacer una pequeña nota al pie porque es importante. Esta sugía, que es una sugía citadísima del Talmud y con justa razón, porque es una sugía de una inmensa sabiduría, tiene un lado un poquito menos agradable. Y es que si ustedes la leen en todo su contexto, básicamente aquí está reducido esto a los hijos y a los padres. ¿Cierto? Si ven acá, Anashim, Hayavim, Benashim, Pturot, los hombres están obligados a hacer esto y las mujeres están exentas. Y esto lleva luego y no tengo tiempo ahorita de ponerme a buscar porque tengo que, porque tengo que acabar la clase pronto. Hay una Mishnah en Sotá donde esta actitud de que solo los hombres son los educadores es llevada a su última consecuencia. Y ahí surge la pregunta en Masejet Sotá de si las mujeres se les debe enseñar Torah o no. Y hay una opinión de un rabino, si mal no estoy, es se me escapa la paloma, que dice, sí, es bueno enseñarle Torah a las mujeres. ¿Por qué? Porque si alguna vez les toca hacer la ceremonia de la sotá, de la mujer adúltera o sospechada de adulterio, esto tal vez va a ser un sehut que la va a salvar. O sea, no es un texto espectacularmente feminista. Y luego viene Rabbi Yosei y dice, no, quien le enseña Torah a su hija es como si le enseñara vacuidad, tiflut.
Y esto desafortunadamente ha sido la actitud en el judaísmo tradicional durante muchos siglos, con excepciones, excepciones notorias. Rashi le enseñó Torah a sus hijas. Ha habido ejemplos de mujeres, especialmente hijas de rabinos, que aprendieron Torah con sus padres y fueron grandes profesoras, maestras y conocedoras de la Torah. La doncella de Ludomir, Asenath, es una jajamá de por allá de la ruta de la seda, Asenath Bat Sarabani, creo. Y no es sino hasta el siglo XX que verdaderamente esta asimetría entre los hijos y las hijas comienza a ser reconsiderada. En sus orígenes, el movimiento Masortí toma el liderazgo, al menos en los Estados Unidos, y al menos en la educación a nivel de los Gedarim, de los colegios donde les enseña, a las niñas se les comienza a dar el mismo currículum. Eventualmente, con la ordenación de mujeres rabinas, esto se ha balanceado muchísimo más. Y hoy en día, es mi opinión, que esta veraitá que leímos ya no está limitada por género. Es decir, que yo tengo la obligación de enseñarle Torah a mi hijo y enseñarle Torah a mi hija. De estar involucrado en el futuro familiar de mi hijo y de mi hija. De enseñarle una profesión a mi hijo y a mi hija. De enseñarle a nadar y si es necesario Krav Maga a mi hijo y a mi hija. En mi opinión, esto es lo que las circunstancias requieren de nosotros. Y en mi opinión, no es una traición del texto, como lo ven algunos tradicionalistas. Uno de los rabinos más importantes de la ortodoxia norteamericana, el rabino Yosef Baer Soloveitchik, rector de Yeshiva University por muchos años, posiblemente el rabino ortodoxo moderno más influyente del siglo XX. La cosa más revolucionaria que el tipo hizo fue abrir un colegio en Boston. Se llama el Colegio Maimónides. Y en este colegio, o herejía de herejías, los hombres y las mujeres aprendían juntos, cosa que ya estaban haciendo en matemáticas y en inglés y en sociales y en todo lo demás, pero aprendían Talmud. Y usted, ¿cómo es posible? Y hoy en día, dado el ejemplo pionero del rabino Soloveitchik y de voces dentro del movimiento Masorti, del Jewish Theological Seminary, en Estados Unidos, hoy en día, con la excepción del mundo ultra jaredí, tanto los hombres como las mujeres reciben exactamente la misma educación. Y eso, Javerim, es lo que ha generado 30 años después, 50 años después, que las mujeres digan, pues yo también quiero añadir mi voz, yo también llevo estudiando Torah toda mi vida, ¿por qué no puedo ser llamada rabina? ¿Ok? Todo esto no viene, como lo quieren pintar algunos, de un esfuerzo radical feminista, sino de mujeres que crecieron estudiando Torah, que ven su belleza, que ven, dicen, yo puedo estudiar Torah junto con los hombres, y esto, o sea, esto es, el mismo rabino Soloveitchik lo permitió. ¿Por qué no puedo llegar a ejercer liderazgo en Torah? Y en mi opinión, esto es lo que requiere hoy nuestra época. Y es esta diferencia
entre la forma en que educamos a nuestros hijos y la forma en que educamos a nuestras hijas, al menos en nuestra responsabilidad de Brit, yo no le veo ninguna diferencia. Yo estoy educando a mis hijas en Torá, en familia. Dios quiera, voy a poder enseñarles o al menos ayudarles a pagar para que puedan aprender una profesión. Y les estoy enseñando a nadar y les estoy enseñando a defenderse. Eso lo veo yo como mi responsabilidad, no solo con mi hijo varón. Y creo que aquí, y en esto, pues hay gente que dirá que es un instinto medio pseudo-caraíta, pero hay días en que yo amanezco pseudo-caraíta. Creo que podemos remitirnos al Tanaj, a uno de los libros más, yo creo, incomprendidos y que es el libro de Proverbios. El libro de Proverbios, donde dice, capítulo 1, versículo 8, Shma beni, escucha, hijo mío, escucha, hija mía, Musar abija, la instrucción de tu padre o la corrección de tu padre, Ve'al titosh, y no abandones, Torat y Meja. Torat y Meja, la Torá de tu madre. La Torá de mi madre, pero si las mujeres no estudian Torá, ¿va vos? Claro que sí. Torat y Meja. Las madres tienen una Torá muy propia y es verdaderamente durante siglos hemos abandonado la Torá de las madres, no le hemos hecho caso a Proverbios y nos hemos concentrado en la corrección, en el musar de los padres, pero hemos olvidado la Torá de nuestra madre. Y en esta época tal vez lo que se requiere para traer la Geulá, y aquí no estamos hablando de ideas mesiánicas, sino la verdad, lo que el judaísmo, lo que el pueblo de Israel verdaderamente debería hacer, lo que el mundo debería hacer, es añadir esa voz. Javerim, hemos desperdiciado el 50% de nuestro potencial intelectual, físico y espiritual. Lo hemos tenido al margen. Imaginemos qué pasa si liberamos ese potencial y comenzamos a aprender la Torá de nuestras madres. Javerim, próxima clase. Relación entre hombre y mujer, el matrimonio en el judaísmo, y luego una clase que va a ser candela. Cosas que no cuadran dentro de las ideas tradicionales de matrimonio, matrimonios mixtos, adopción homosexual, todas estas cosas las estaremos tratando en 2 semanas, si Dios nos lo permite. Javerim, disculpen la cortitud de la clase esta vez, pero como ya les dije, sigamos, por favor, ayúdenme con sus tefilot por este muchacho, Jermaine White, un gran amigo de nuestra comunidad, hijo de nuestra secretaria, que está en este momento luchando por su vida en un hospital en Oklahoma. Un abrazo inmenso y nos vemos el miércoles, Javerim. No se les olvide, Minyan virtual, miércoles 6:30 de la mañana, hora Colombia, hora México DF. Este miércoles estuvo medio flojirris la asistencia. Entonces, los quiero, no solo estudiemos Torah juntos, sino también recemos juntos. Javerim, Shalom y Lehitraot.